o este video lo pueden pasar a otras personas y puede ser de gran bendición, ya que hablamos de la crucifixión de Jesús. Quiero que sepan todos que es muy importante que entendamos que hoy más que nunca necesitamos el mensaje de la cruz. Hemos pasado 1 año y meses. Algunos están cargados con temores. Personas que pensaron que nunca les iba a tocar la cuestión del coronavirus, tocó la puerta de su casa, tocó a familiares, tocó a hermanos, a primos, a tíos. Y en el caso de muchos podemos tener el punto de que definitivamente hubo personas que fallecieron, que es mi caso. En el caso mío, mi esposa se fue a la presencia de Dios. Y podemos tener un cambio en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Podemos sentir temor, podemos cambiar el carácter en el sentido de que ahora somos más agresivos al contestar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a las personas con las que trabajamos. El ambiente en el trabajo se puede volver más hostil. El ambiente con el cónyuge se puede volver más hostil. Aquella relación que teníamos, que era afable, que era un poquito más de paciencia, se vuelve más hostil. Ya no se tiene la misma manera de hablar entre hijos y madre, entre cónyuge y esposo y esposa. Vamos, muchas cosas han cambiado. Cuando hablamos de los recursos y tratas de contar el dinero para poder ver si te alcanza o no te alcanza, y cuando te das cuenta que empiezas a deber la tarjeta de crédito o empiezas a deber o no tener los recursos para poder comprar todo lo que normal y naturalmente comprabas, todo eso te da temor. Los hijos que están en casa, que están sentados en una pantalla, están en un rincón y que cuando se desconectan, pues prácticamente se conectan su energía, empiezan a brincar de un lado para otro. Muchas cosas hacen que nuestro carácter y nuestra personalidad se vayan deteriorando y no nos damos cuenta de cómo es que todas estas cosas nos han influenciado, nos han transformado. Por eso debemos ir a la cruz, porque la cruz transforma, porque la cruz sana, porque la cruz cambia, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y tú y yo debemos entender que somos hijos de Dios, pero que tenemos que tener la fe para ir a la cruz de Cristo, hincarnos, clamar y decir: Señor, cambia mi carácter, cambia mi personalidad, cambia mi manera de ser, cámbiame, necesito de ti. Si no es contigo, no voy a poder salir adelante. Si no es contigo, no voy a poder caminar el sendero de la manera que solía hacerlo. Por eso, familia, este mensaje es importante para todos nosotros. La Escritura nos habla de que cuando Jesús estaba en la cruz, Él habla de 7 palabras que normalmente en este domingo se predican. Yo voy a hablar de 5 de las 7 palabras para que ustedes vean que si llegamos a la cruz, Dios nos va a traer bendición. La primera palabra que Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y se refiere precisamente que el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre, no pudo cargar con el dolor, no pudo cargar con el sufrimiento que veía en su Hijo, así es de que se hizo a un lado para que Jesús pudiera cargar en ese momento con todos los pecados, con todas las faltas, con todas las cosas que el ser humano trae. Y esa parte de la Escritura nos habla de un aspecto muy importante en la cruz. Nos habla de la soledad, nos habla de algo que es vivir solos. Qué difícil es cuando vivimos solos. Yo recuerdo que en una época, cuando yo tenía mi negocio, mis familiares se fueron a Saltillo, Coahuila,
y yo estaba solo y dormía entre las mesas porque no tenía prácticamente un lugar, no porque no tuviera recursos, sino porque se me hacía muy complicado tener que ir a otro lugar, sino que yo estaba dedicado al negocio. Así es de que yo decía, ¿a dónde voy a dormir hoy? Mesa 3. Y entonces ponía mi sleeping en la mesa 3, abajo, ponía mi almohada y ahí me quedaba a dormir. Y decía, no, hoy me quedé muy lejos del baño, hoy voy a dormirme en la mesa 15. Y me dormía cerca de la mesa 15, que estaba cerca del baño, y así sucesivamente. Pero entre todo eso, de repente llegaba una tristeza. De repente, después de haber terminado las labores, de haber limpiado la cocina, de haber limpiado todo, se siente uno solo. Solo oía yo el refrigerador, tenía unos refrigeradores grandes, y entra como un espíritu de soledad, de tristeza, de decir, no quiero estar solo. Y yo puedo pensar que muchos de ustedes se han encontrado en situaciones donde se han encontrado solos. O donde te llega ese sentimiento de soledad en tu casa. Aún puedes estar en un hotel, en Acapulco, en algún lugar caminando por la playa, y te puede llegar ese espíritu. Ese espíritu está, o ese sentimiento está rondando continuamente hoy por las circunstancias en las que nos encontramos. Algunos viven sin familia, su familia está lejos. Algunos han perdido seres queridos y todavía no puedes digerir lo difícil que es vivir sin la persona que tanto amabas, que es mi caso. En estos días puedo ver que de repente mi esposa le fascinaba una gatita que tiene de color cafecito. Y yo veo cómo exactamente a las 7 de la noche la gata sube. ¡Miau, miau, miau, miau! Y la estuve observando el día de antier y dije, bueno, ¿por qué tanto lloras tú? Y se mete a donde está el closet. Y se mete entre los zapatos de Xóchitl que todavía están ahí. Y comienza a aullar. Y comienza a extrañar a su ama. Y luego se sube a los muebles y viene y me da de topes como diciendo, acaríciame, me siento, yo no sé cómo una gata se puede sentir. Pero cuando hemos perdido un familiar, cuando hemos sentido que nos hace falta la gente que tanto buscábamos y amábamos, perdemos algo. Cuando vivimos lejos de la familia, cuando nos tuvimos que cambiar de un estado a otro, perdemos algo. Cuando tenemos problemas en nuestra relación matrimonial, inmediatamente viene este sentimiento de soledad. Cuando tenemos una enfermedad, cuando estamos en el hospital, cuando estamos en esa situación donde los médicos llegan y te están diciendo, hay un sentimiento de soledad. Cuando pierdes a tu esposo o a tu esposa, cuando hay un divorcio, hay muchos divorcios en este tiempo. Es más, si pudiéramos tener una estadística de cuántos divorcios hay en los últimos 10 años, podríamos decir que este año ha sido el año de mayor número de divorcios. Y llega ese sentimiento de soledad. Cuando yo estaba en el restaurante, recibí a Cristo en esa época y algo sucedió en mi vida. Fui a la cruz, sin yo darme cuenta de lo que significaba. De repente empecé a sentir gozo, paz, porque Cristo murió en la cruz para decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es en ese momento que Él tomó tu soledad, tomó mi soledad,
Tomó el sentimiento de soledad, el sentimiento de fracaso, el sentimiento que tú hayas tenido para decirte: yo ya pagué el precio. Ahora tú no tienes por qué sentirte solo, sola, porque yo pagué ese precio y me costó la cruz. Me costó la vida. Me costó ser flagelado, ser puesto una corona de espinas. Me costó ser clavado. Para que tú ahora, el día de hoy, por fe, voltees a tu derecha y digas: Jesús, tú estás conmigo. Yo no puedo darme el lujo ni permitir el sentimiento de soledad. Ya no más, porque yo en la cruz clavé ese sentimiento. Yo en la cruz acabé con ese sentimiento. Y ahora estoy en Cristo. Y si Cristo está conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así es de que necesitamos captar este mensaje. No puedes dar cabida, escúchame, no puedes dar cabida al sentimiento de soledad. No permitas que un pensamiento de esa naturaleza llegue a ti, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, tiene al Padre. El que tiene al Hijo tiene un amigo. Jesús se convirtió en nuestro amigo, y el mejor amigo del hombre es Cristo. El que camina con nosotros es Cristo. El que no se separa de nosotros es Cristo. Cuando yo volteo hacia la cama donde dormía Xóchitl, dormíamos en una misma cama, pero era una cama grande, yo digo: híjole, ¿cómo se extraña? ¡No! Jesús, tú estás aquí conmigo. Ella está en un lugar que ni siquiera sabemos qué es lo que está viviendo. Vive una vida maravillosa. Escúchame bien, no permitas que el sentimiento de soledad llegue a tocar a tu puerta, ni mucho menos que el sentimiento de soledad llegue a tocar a tu corazón. Número 2, Jesús estando en la cruz, dice las palabras más poderosas en la tierra: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él hablando de que lo crucificaron, pero también hablando de la restauración que cada ser humano puede tener. El mundo está en guerra porque no sabe perdonar. El mundo está en disensiones y pleito porque no sabe perdonar. El mundo vive en zozobra porque no sabe perdonar. Y el perdón no es solamente llegar y: ¿sabes qué? Discúlpame. El perdón es a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Él cargó con todas las injusticias, con todo lo que te hicieron. Me faltó al respeto, no le puedo perdonar esto, es que aquí ya se pasó. Jesús cargó con eso, para que Jesús a través de la cruz te diga: yo he pagado el precio más alto para que tú también puedas perdonar. Y ¿saben una cosa? Los seres humanos no perdonamos. ¿Saben una cosa? Los seres humanos no queremos perdonar. ¿Saben una cosa? Debemos entender el sacrificio de la cruz a través del perdón. Los psicólogos dicen: si tú perdonas puedes ser restaurado. Eso no sirve, porque es a través del sacrificio de Jesús que Él pagó lo que tú hablas como injusto. Es que es injusto que Él haya hecho esto. Es injusto que me haya tratado así. Jesús viene y pagó con el sacrificio la injusticia que te cometieron, para que tú ya no vivas recordando la injusticia. Para que tú ya no vivas recordando la injusticia.
Para que tú digas, yo soy libre porque Cristo me hizo libre y Cristo me hizo libre. Porque me enseñó el Padre Nuestro, perdónalo Señor porque no saben lo que hacen. El Padre Nuestro dice, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pero lo tenemos que hacer por fe, creyendo que Jesús es más que poderoso. Que Jesús todo lo puede en Cristo. Que yo puedo sanar si tan solo puedo perdonar a aquel que me defraudó, aquel que me desilusionó, aquel que hizo algo que nunca me imaginé que pudiera hacer. Pero ¿saben una cosa? El perdón es tan fuerte que en este año vemos que se han divorciado por todos lados. ¿Por qué te divorciaste? Porque me hizo lo peor que me pudo haber hecho. No es suficiente. Cristo pagó con eso. ¿Por qué te divorciaste? Es que tú no sabes cómo me trataba. ¿Y cómo trataron a Jesús? ¿Sabes cuál es el problema con nosotros? Que no estamos dispuestos a perdonar en la tierra. Porque no valoramos el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Jesús murió para que tú tengas vida. Jesús perdonó a la humanidad, perdona tus pecados. ¿Cuántos pecados has cometido? ¿Cuántos pecados cometiste esta semana? ¿Cuántos pecados cometiste este año? Y Jesús los perdona. Y Jesús te dice, la gracia está sobre ti. Bástate mi gracia. Tú tienes derecho a la vida eterna. Y tú y yo no podemos perdonar. ¿Por qué no podemos perdonar? Porque somos ingratos. Porque no valoramos el sacrificio de Cristo. Porque seguimos diciendo, es que lo que me hicieron, es que cómo me trataron, es que yo no puedo pasar por alto. Cristo vino a que tú restaures relaciones. Y tienes que ir a la cruz y tienes que arrodillarte y tienes que decir, Señor, es que es muy difícil para mí, pero por amor a ti. Por amor al sacrificio que tú hiciste por mí, porque tú me amas de tal manera que todo mi pecado y todas las cosas equivocadas que yo hice, tú veniste y las quitaste y tú me liberas y tú me sanas. ¿Sabes? Qué fácil es terminar con el amor. Qué fácil es terminar con la familia. Qué fácil es terminar con las personas que están a tu alrededor, porque no podemos perdonar. Y Jesús viene y nos dice, aprende la lección. Y la lección es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos por amor a Cristo. Ya ni siquiera por amor a ellos, perdónalos por amor a Cristo. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos aman el sacrificio que Cristo hizo por nosotros? ¿Cuántos saben que cuando entren al cielo, lo primero que van a ver es que Jesús te perdonó de todos tus pecados? Cuando entres a su presencia, lo primero que vas a ver es que Jesús te dice, ven, hijo mío. Vas a recibir un abrazo, porque Cristo murió en la cruz. No porque tú seas una buena persona, sino porque Cristo murió en la cruz. Yo recuerdo que estaba yo en un congreso cuando viví en Puebla hace muchos años. Empezaba yo en el ministerio. Y nos enojamos mucho, Sergio Treviño y yo. Y nos gritamos, pero traíamos los micrófonos estos que se oye. Y lo desconectó y yo corrí, salí del edificio donde estaba para llegar a donde él estaba. Subí las escaleras, toqué su puerta. Le digo, déjame entrar. ¿Qué quieres? Le digo, mira, te pido perdón. Lo que sea que te haya hecho, por favor, perdóname. No podemos continuar este congreso de esa manera. Déjame hacer una oración. Ay, es tan hermoso cuando te quitan todos tus argumentos. Recuerdo que en una ocasión estaba yo muy molesto con mi hija. Ahorita que llegue me la voy a poner como chancla.
Ella entra al cuarto y nada más se asoma y me dice: papá, antes que digas nada, perdóname, por favor, perdóname. Y yo en mi mente dije: esta sabe la receta, es trampa. Todo lo que yo le iba a decir es trampa. Todo el enojo que yo traía es trampa, porque ante el perdón de una persona que se humilla, ya no tienes palabras ni argumentos. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Pero el perdón se articula con fe. El perdón se articula con fe. El perdón se articula creyendo que cuando yo digo esas palabras y me humillo delante de Dios y me humillo delante de la persona que me ha faltado al respeto 1000 veces, Dios escucha mi oración. Soy libre. Soy libre. Soy libre. ¿Por qué divorciarme si yo puedo perdonarlo o perdonarla? ¿Por qué separarme si yo puedo restaurar? Yo tengo la receta para restaurar, pero prefiero el divorcio y la separación porque no tengo la capacidad para creer que Dios me ha restaurado, para creer que Dios me va a quitar el enojo, el odio, el resentimiento, ese sentimiento de injusticia. Familia, no permitas que la falta de perdón te separe de tu pareja, que la falta de perdón te separe de tus hijos, que la falta de perdón te separe de la gente que amas, que la falta de perdón te separe y te separe y te separe y te separe, porque Cristo vino a unirnos a Dios por medio del perdón. Cristo vino a unirnos a la cruz por medio del perdón. Cristo vino a unirnos para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. A eso vino. Número 3. Estaban los dos ladrones, uno a la derecha, uno a la izquierda. Uno le dice: si eres el Hijo de Dios, bájanos de aquí. Pero uno, un ladrón, pensemos en los ladrones. ¿Por qué estaban ahí? Estaban ahí porque eran pecadores. Estaban ahí porque habían hecho algo malo. Estaban ahí porque habían traicionado la confianza de los romanos, pero también habían hecho algo malo ante el pueblo, ante la sociedad. Habían robado, habían maldecido, habían matado. Todo lo que nosotros podemos imaginarnos de una persona maleante, de un ladrón, de un bandido, de un narcotraficante, de alguien que definitivamente hace lo malo. Y él le dice: acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo recuerdo hace muchos años, estábamos preparando un evento para llevarlo a la cárcel. Llevábamos comida y despensas. Y un día antes, uno de los miembros de la congregación se entera que matan a su hermano en una joyería en la Ciudad de México. Le sacan una pistola y le matan. Y yo le dije a esta persona, estando aquí, esta mujer iba a entrar a la cárcel. Le dije: mira, entiendo si no quieres entrar. Me dice: no, ¿sabes qué? Ahora con más ganas. Porque yo amo a Dios. Y yo todavía me le quedaba viendo como diciendo: ¿de verdad? Me dice: sí, pastor, sí, Daniel, yo voy a entrar y voy a estar ahí. Y dije: pero ¿te das cuenta de que tú les vas a estar sirviendo con el cucharón a toda esta gente que ha matado, que ha robado, que ha violado? Me dice: sí, lo entiendo, pero el amor de Cristo es más grande, y el amor que yo esté dando es el mismo amor que Dios me va a dar. Cuando uno se siente condenado porque hizo algo malo, el pecado,
hace que tú te sientas terriblemente mal. El pecado no permite que tú busques a Dios. El sentimiento de aquello malo que tú hiciste y que posiblemente pocas personas saben lo que hiciste, hace que tú te sientas culpable. Hay personas que dejaron de venir porque tenían un pecado oculto y dijeron, yo no soy digno, y se fueron. Cuando yo he platicado con algunas de estas personas, me dicen, es que yo no soy digno. Hablé con una persona que me dijo, ¿cómo crees que a través del perdón yo puedo ser sanado? Tú no sabes mi vida, tú no sabes lo que yo he hecho, tú no sabes la clase de persona que yo soy. Digo, pero Cristo sí, te conoce. Él puede cambiar tu vida. Y dice, no, es demasiado fácil que a través de una oración ahora pueda tener derecho a entrar a la eternidad, a la vida eterna. Y no quiso, se fue caminando. Y dijo, no, esto no lo acepto. Tú me estás hablando de algo que no es posible. Muchas personas son tan condenadas que no quieren buscar a Dios por esa condenación. Estuve platicando con una persona que era licenciado y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste de ir? Mira, la verdad, soy un pecador. Yo no puedo ir ahí. Yo he hecho cosas malas. Digo, pero Dios te puede... No, pero no estoy dispuesto a dejar de hacerlas. Digo, pero Dios puede cambiar tu manera de ser, de pensar. No, yo lo voy a seguir haciendo. Así es de que si tú me das a escoger entre Dios y mi pecado, prefiero mi pecado. Y eso para cualquier persona es fácil decirlo cuando no tiene la experiencia y que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. La condenación, la culpabilidad pueden penetrar tan fuerte a la vida de una persona que decides alejarte de Dios. Judas. Si Judas se hubiera arrepentido estando al pie de ese árbol, si él hubiera entendido que la condenación es quitada por el Señor, él hubiera recibido la bendición de Dios. ¿Cuántas personas? En una ocasión me llegó un cassette, los padres me lo trajeron y lo empecé a oír y lo tuve que quitar. Porque era tan fuerte, era tan doloroso lo que esta muchacha estaba diciendo. Realmente muy doloroso. Se quitó la vida y dejó ese cassette. Yo dije, ¿cómo puede ser que haya tanta condenación? Definitivamente el diablo metió esa condenación. Escúchame, Dios quita la condenación, Dios quita la culpabilidad en tu corazón. La Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Qué hermoso versículo. Él te está justificando. Tú no estás siendo condenado porque Él ya pagó un precio, Él ya cargó con tu pecado, Él ya cargó con tu sufrimiento. El ladrón que estaba ahí tan solo tuvo que voltear y decir, acuérdate de mí, para que el Señor cargara con su pecado. ¿Quién es el que condenará? Dice aquí. ¿Quién es el que te condena por haber dejado a tu pareja? Eso ya pasó, ya sucedió. Ya no hay vuelta para atrás, pero ahora tienes a Cristo. ¿Quién es el que te acusará? Porque tal vez alguien aquí cometió el poder, aborto. Alguien aquí cometió un asesinato, alguien aquí cometió algo indebido. Y la Escritura dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién te condena? ¿Tu conciencia? No. El adversario es el que te condena. Él quiere que vivas lejos de la presencia de Dios. Él quiere que vivas lejos de la cruz. Él quiere que cambies la cruz. Pensemos que aquí está la cruz.
por un acto religioso. Y en lugar de ver a la cruz, veas a un Jesús ensangrentado, un muñeco ensangrentado. Y entonces vayas por el muñeco y no por la fe que te dice quién es el que condenará. Cristo es el que murió. Repite conmigo, Cristo es el que murió. Fuerte, Cristo es el que murió. Una vez más, 1, 2, 3. Cristo es el que murió. Y luego dice, más aún el que también resucitó. 1, 2, 3. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. 1, 2, 3. El que además está a la diestra de Dios. Otra. El que intercede por nosotros. El que intercede por nosotros. Después de que tú dices esto y lo captas en tu corazón, si tienes fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos creen que esa cosa fea, esa oscuridad de tu vida es quitada por la cruz de Cristo? No hay buenos, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Todos tenemos una parte buena y una parte mala. Y la parte mala, Dios la quita, Dios la echa a un lado cuando nosotros vamos a la cruz. Y la cruz nos sana. Y al final de este versículo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? El creer las mentiras de Satanás. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y luego te dice, tribulación, no. Angustia, no. Persecución, no. Hambre, no. Dice que no. Desnudez, no. Peligros, no. Nada nos puede separar más que la falta de fe, la cuestión de decir, no soy digno. Tú eres más que digno. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tú eres más que digno, como ese maleante fue liberado y ese mismo día llegó a la presencia de Dios. Número 4. Cuando vio Jesús a su madre que estaba llorando, le dice a su madre, he ahí tu hijo, el apóstol amado. Y cuando vio al apóstol amado, le dice, he ahí tu madre. Y a partir de ese momento se constituye algo extraordinario, que es la familia de Cristo. Una sociedad dentro de otra sociedad. Una sociedad que no es solamente la sociedad constituida por los principios de amarás, de amar esposo, esposa, hijos. Se constituye la relación del cuerpo de Cristo. El que ahora nos podamos decir hermanos, el que Cristo es el hermano mayor, que Cristo es el camino. De tal manera que le dice al apóstol, por favor, recíbela en tu casa. Le dice a la mujer, recíbela en tu casa. Y a partir de ese momento hay algo extraordinario, que es vivir en comunidad cristiana, que es no menospreciar el cuerpo de Cristo, que es no quitar de nuestra vida esa cuestión de decir, pues es que yo no me llevo bien con la gente. Qué hermoso es tener amistades cristianas. Qué belleza es poder salir y jugar y disfrutar y venimos a orar con la guitarra. Yo recuerdo cuando estaba en el instituto bíblico, de repente íbamos un grupo de personas, poníamos una mesa y poníamos comida y cada quien traía algo. Yo no llevaba más que el hambre porque no traía muchos recursos, así que esperaba que todos pusieran su comida y le decía a mi esposa, vente, vamos. Me dice, pero tú no trajiste, pues tú tampoco, vente. Y nos poníamos a cantar y a alabar y a disfrutar. Qué hermoso es que con personas desconocidas, que no sabes ni quiénes son ni de dónde salieron, de repente puedes orar. De repente puedes llorar.
de repente puedes alabar a Dios. Y esta comunidad de creyentes no se hizo solamente para poder juntarnos y venir a escuchar el mensaje. Se hizo porque Dios sabe que nos necesitamos unos a otros. Es como el caso de los futbolistas. La porra va a todos lados. La porra se pone a echar la porra a su equipo y ahí están todo el partido, se la pasan hasta que se desganitean o como se diga, y ahí están con la bola. Como esto padrísimo, grité hasta que me cansé. Pero ese es su afán, esa es su fe, eso es lo que ellos creen, lo que ellos quieren. Tú y yo queremos estar juntos, tú y yo queremos alabar a Dios, tú y yo queremos glorificar al Señor, tú y yo necesitamos entender que somos una familia. Y allí en la cruz el Señor constituye, no se separen, no se alejen, no hagan otra congregación, no hagan otra manera de vivir. Yo los he juntado para que vivan en unidad, para que vivan en bendición, para que yo les dé la dirección de cómo hacer otro tipo de relación. Es decir, buscar su presencia. Escúchame bien. Algunas personas, cuando son ofendidas por algún miembro del cuerpo de Cristo, se decepcionan, se desilusionan y se van. Algunas personas, cuando son ofendidas por el cuerpo de Cristo, quieren pretender tener algo mejor. Esto lo hizo Cristo desde la cruz. Escucha lo que estoy diciendo. Lo hizo Cristo desde la cruz. No lo hizo una institución religiosa. Unémonos, juntémonos, oremos, alabemos. Desde la cruz dijo, recíbelo en tu casa y la casa será un lugar de reunión para todos ustedes. Y vemos que cuando Pedro estaba en la cárcel, estaban orando en la casa. Y vemos que ahora, después de un año de confinamiento y que estamos encerrados y que no podíamos congregarnos, cosa impresionante. Quiero que pienses esto, hace un año, ninguna congregación en el mundo abrió. Hace un año. Estas fechas que celebramos la pasión de Cristo, ninguna congregación pudo abrir las puertas. En el mundo, estoy hablando del mundo. ¿Y saben dónde celebramos? En casa. En casa. Con los míos. Tú en tu casa, yo en mi casa. Yo con mi gente, tú con tu gente. Yo con Xóchitl, en mi casa. Porque Dios constituye e instituye desde la cruz que somos una sociedad de la eternidad. Dale un aplauso al Rey de Reyes. No somos cualquier cosa, familia. Somos el pueblo de Dios. Y donde el pueblo de Dios está, ahí hay libertad. Y donde el pueblo de Dios se reúne, ahí hay fortaleza. Así es de que el apóstol tuvo que haber respondido, sí, Señor. Y la mamá que estaba sufriendo mucho porque estaba viendo el sufrimiento de su hijo, tuvo que haber respondido, sí, Señor. Y desde aquel día que Cristo fue crucificado, salieron como una familia. Tú y yo debemos entender que no hay diferencia entre uno y otro. Somos una familia. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Y por último, punto número 5. Dice la Escritura que estaba muriendo. Consumado es. Él sabía que iba a morir. Consumado es. Una de las cosas más fuertes para mí, más dolorosas,
es que yo no estuve presente cuando Xóchitl falleció. Estaba en el cuarto de junto. Cuando ya nos levantamos, Benjamín nos manda a llamar, ella ya había fallecido. Consumado es. Y ahora que veo hacia atrás, digo, Xóchitl terminó lo que tenía que terminar aquí en la tierra. Xóchitl hizo lo que Dios quería que hiciera con esos niños. Ni más ni menos. Ella tenía un propósito en la tierra. Ella tenía algo por lo cual luchar en esta tierra. La educación musical de los niños. Ella tenía la bendición de tener 3 hijos: Abigail, Benjamín y Gabriel. Poder darles lo más que ella pudo darles en su vida, para que ahora ellos pudieran seguir el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Yo no puedo decir que a ella le faltó, en mi naturaleza humana sí. Pero si volteo hacia el cielo y veo estas palabras, donde Jesús le dice a todas las personas, hay un principio y hay un fin. Hay una historia en la vida de cada uno. Nadie quiere irse de esta tierra. La muerte llega. Mi hermano que falleció un año antes, y que yo me di cuenta desde que él entró al hospital, lo vi derrotado. Le pedía que comiera y no quería. Oraba por él. Yo sabía que el Señor se lo iba a llevar. Yo decía, Señor, ¿qué pasa? Él estaba terminando su carrera. Cuando Pablo dice esas palabras en Timoteo, he peleado la batalla, he acabado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjate cómo dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Yo no sé si Xóchitl se querrá poner la corona porque a ella no le gustaba ese tipo de cosas de sobresalir. Pero si Dios dice póntela, se la va a poner. Escúcheme bien. Tú tienes un principio y tienes un fin. Mi esposa tenía un principio y tenía un fin. No me gustó el fin. Y yo pienso que a nadie nos gusta el fin. Y yo puedo decir 1000 razones por las cuales ella se fue, pero tuvo su fin. Principio y fin. Tú y yo estamos ante la cruz de Cristo, escuchando las palabras de Jesús. Consumado es. Diciéndole al Padre, he cumplido, Señor. Lo que tú me pidiste que hiciera, lo hice. He cumplido, Señor. El sacrificio que tú me pediste que hiciera, lo hice. Se acabó, no más, hasta aquí llegué. Ese sacrificio y esas palabras, consumado es, llegarán un día a tus labios, aunque no lo quieras. Y ese es el momento de voltear hacia atrás y ver lo que hiciste y cómo lo hiciste. Y ver si cumpliste lo que el Señor te pidió que hicieras. Estuve orando por una persona hace muchos años, algunos años, que su familia me dice, Daniel, está a punto de morir, ven. Fui, me reconoció, me pidió que me acercara porque ya no se escuchaba lo que él decía. Y balbuceaba. Le digo, ¿qué quieres decirme?
Dilo despacio. Es que quiero. Él sabía que se iba a ir. Quiero. Darte. Mis diezmos. Cuando yo oí eso dije, no, pues eso para mí no es importante, pero para él sí. Él había pensado en todo en esos momentos, tal vez una semana de estar en cama, 2. Y su esposa llegó con una bolsa. Se la entregó a él. Él me la entregó a mí. Le digo, voy a orar por tu familia, para que a ellos no les falte nada nunca. Oramos. Cuando yo terminé de orar, él se fue a la presencia de Dios. Familia, en algún punto, en la cruz Dios nos está diciendo, tu historia tiene un final. Mira cómo vives. Mira cómo lo llevas. Porque en algún punto vas a decir como Jesús, consumado es. Dios te trajo a esta tierra para que tú cumplas un propósito. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir, y no solo un propósito, muchos propósitos. Dios te trajo para que tengas hijos. Dios te trajo para que tengas una relación con tu mujer. Tal vez te separaste, pero tiene otro plan. Dios siempre está contigo. Y si lo dijo en la cruz, porque lo podemos poner de la perspectiva de que Cristo dio su vida para que nosotros tengamos vida. Pero también tú y yo tenemos que entender que tienes un plan, un propósito en esta tierra. Tal vez dices, pero es que yo no sé, no necesitas saberlo. A través del tiempo Dios te va guiando. Cosas van pasando, van sucediendo. Te vas encontrando con gente que ni siquiera soñaste estar con ellas. Y los llevas a los pies de Cristo. Recuerdo que estaba yo en un hotel, iba a ir a compartir en Aguascalientes, ya iba para la reunión y me meto al elevador y hay una muchacha que trabaja ahí con las sábanas envueltas, que estaba recogiendo yo creo que las camas. Y le digo, ¿cómo está? Y cuando le dije, ¿cómo está?, comienza a llorar. Desconocido con desconocido. Le digo, Dios le ama, déjeme orar por usted. Y se contenía para no seguir llorando. Yo no supe qué tenía, yo no supe qué le pasó. Ella no entendió quién era y a qué iba, pero fue un encuentro de Dios. Dios tiene planes 1000 veces en tu vida. Consumado es. Por eso, yo sé que la cruz te da esperanza. Sigue adelante, no te detengas, no des marcha atrás, porque Dios es un Dios de bendición. Pongámonos todos de pie. Qué año tan difícil, Señor. Es un año que nos han quitado grandes cosas, muchas cosas. Hemos sufrido, hemos padecido.
Es un año muy complicado. Pero para ti, Señor, no hay años complicados. Yo no sé por qué, ni quiero saberlo, solo sé que estamos cruzando y que estos días estamos recordando la pasión de Cristo. A diferencia del año pasado, que nadie se pudo reunir en alguna congregación, nadie pudo alabar en ninguna congregación, hoy te alabamos. Hoy todo el grupo de alabanza se reunió sin darnos cuenta, como una celebración que este año sí pudimos. Señor, yo te pido que entre como una espada de doble filo a nuestro corazón. Señor, ayúdanos a entender el perdón a profundidad, que está en la cruz y que debo de salir bien librado de eso. Ayúdame a entender que no puedo sentirme solo ni sentir ese sentimiento, Señor, que Cristo está conmigo, que Cristo está en mí, que Cristo no me deja. Ayúdame, Señor, a quitar la condenación, la culpabilidad, para poder vivir en paz contigo. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Ayúdame a entender, Señor, que vivo en una comunidad que es preciosa y que esta comunidad no es solamente para llevar el evangelio a otras personas. Esta comunidad es para vivir y convivir juntos, para hacer amistades. Ayúdame a entender que mi vida tiene un principio y un fin. Yo no quiero pensar en el fin. No quiero pensar en que algún punto va a llegar que se acabe en esta tierra. Pero en la cruz tú me enseñas que hay un principio y hay un fin. Señor, yo te pido que todos tengamos la fe suficiente para creer que todas estas cosas que tú clavas, que están en la cruz, fueron clavadas en la cruz para que yo tenga vida, para que yo tenga sanidad, para que yo pueda restaurar mis relaciones, para que yo pueda vivir sin soledad, para que yo pueda vivir en comunidad, para que yo pueda vivir plena y confiadamente sin condenación en Cristo Jesús. Bendito seas, Señor. Ayúdame a salir de esta pandemia. Ayúdame, Señor, a disfrutar más la vida. Si algo he aprendido en este año, es vivir con Cristo más que nunca. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: Señor, yo recibo a Cristo en mi corazón, porque yo creo que Cristo murió en la cruz para darme vida nueva. Creo en el poder de Dios, creo en tu presencia, creo que tú me has dado una vida nueva. Soy un hijo de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. ¿Quién está contento? ¿Puede dar un aplauso fuerte al Señor? Un grito de alegría.